Buenos días, mi nombre es Ángelo Navas, estudiante de la sección Saya D de la materia Proyecto de Trabajo de Grado. Hoy le vamos a hablar sobre los diseños investigativos bajo el paradigma cuantitativo y cualitativo. Podemos comenzar explicando qué es un diseño. Una vez se ha definido el tipo de estudio a realizar y establecido la hipótesis de la investigación, el investigador debe buscar la manera más práctica y oportuna de responder a las preguntas de investigación. Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño para dicha investigación y aplicarlo al contexto de estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia seleccionada para responder las preguntas de la investigación. El diseño va a guiar al investigador en lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos y responder las preguntas formuladas dentro de la investigación. El diseño tiene dos finalidades básicas. La primera es dar respuesta a las preguntas de investigación y la segunda es controlar la varianza, es decir, controlar todos aquellos elementos que pueden variar dentro de la investigación. Los diseños de investigación se elaboran para facilitar al investigador a fin de que él pueda dar respuestas de una forma más fácil, rápida y concreta a las preguntas que dieron origen a dicha investigación. La selección del tema y el planteamiento de problemas son las fases preliminares más importantes para iniciar el proceso o para iniciar el plan de investigación. Cuando se tiene la certeza de que el problema ha sido claramente planteado, el siguiente paso consiste, como ya habíamos dicho, en escoger el diseño de investigación que haga posible llevar a un buen término la investigación o el planteamiento del problema o la tesis, ¿verdad?, ya iniciada. Entre la escogencia de un diseño de investigación está en función varios elementos. Entre ellos tiene la naturaleza del problema, los objetivos a lograr, el nivel de profundidad y de estudio y los recursos humanos y materiales disponibles para desarrollar dicho tema a investigar. Tenemos entre los estudios de investigación cualitativos, podemos nombrar la investigación etnográfica. La investigación etnográfica revisa continuamente los hechos para suministrar los conocimientos que poco a poco irán dirigiendo una teoría, es decir, es el producto final al hacer etnografía. En pocas palabras, se hace una descripción verbal de la escena cultural que ha sido estudiada. Una investigación etnográfica consiste esencialmente en descubrir y narrar la forma en que la gente de una cultura determinada piensa, siente y actúa. También podemos detallar a la investigación hermenéutica. La idea de la investigación hermenéutica es la sustanciación de una ciencia o método universal cuya finalidad es la interpretación y la comprensión. Dentro de este conjunto de investigaciones que les he venido nombrando, cabe destacar que tenemos la investigación fenomenológica. Es un método que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre mediante una visión intelectual de la cosa misma. Es decir, el conocimiento se adquiere válidamente a través de la intuición que conduce a los datos inmediatos y originarios. También podemos nombrar la investigación de historia de vida. El método de historia de vida es un nuevo enfoque de la investigación social. Es una nueva concepción en la que se toma el sujeto como centro del conocimiento. De la misma manera, el sujeto es lo que se da a conocer, pues es el único hombre que existe en la realidad concreta y en su historia donde se le puede captar. Dentro del orden de ideas que hemos venido hablándole, podemos también hacer referencia a la metodología cuantitativa. Para cualquier campo se aplica la investigación de las ciencias físicos naturales. El objeto de estudio es externo, es decir, haces directo, o sea, no vas a aplicar encuestas
pero eso es algo que vamos a hablar más adelante en los temas de las herramientas para la obtención de los resultados. Es decir, entonces, continuando con lo que veníamos hablando, podemos acotar que el sujeto que lo investiga intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujetos o de hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos, los cuales también incluyen medición sistémica, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. La metodología cualitativa es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual. Esto lo hace una investigación interpretativa referida a lo particular. En investigación cuantitativa se utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo directo, es decir, se pueden emplear en los estudios de la ciencia física. Dentro de ellas encontramos estudios cuantitativos con datos secundarios, los cuales, a diferencia de los que anteriormente les mencioné, estos abordan análisis con una base de datos ya existente. Es decir, pueden ser encuestas que ya fueron realizadas, puede ser una data que ya estaba realizada y sencillamente se utilizaron esos datos secundarios. La investigación cualitativa es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con información permanentemente cualitativa. Se suelen emplear en los estudios de las ciencias sociales. Los principales tipos entre los tipos de investigación cualitativa, los principales que tenemos son la investigación participativa, que es un estudio que surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad. Estos estudios se dividen en dos ámbitos: en el estudio de casos, que es el estudio de los sucesos que se hacen en uno o en pocos grupos naturales, y el estudio etnográfico, del cual ya les había hablado anteriormente. También podemos decir que la investigación cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales, que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos, tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como lo experimentan los correspondientes que están siendo analizados dentro de este método investigativo. La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan, a diferencia de la cuantitativa, que solamente nos basamos en estadísticas. La investigación cualitativa busca explicar las razones diferentes de los aspectos al comportamiento determinado que uno está analizando. Es decir, investiga el por qué y el cómo se toma una decisión, en contraste, ¿verdad?, con lo que sería la investigación cualitativa, que ella solamente busca responder preguntas basado a una serie de datos, pues. Pueden ser encuestas,